Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El maestro Polanco, como siempre, cada domingo en la mañana con la enseñanza del día. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay una escritura que se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 12, que por largas generaciones, esta enseñanza ha traído conflicto y se han interpretado de muchas diferentes maneras. De hecho, la interpretación que voy a dar hoy también corresponde a una de esas de diferentes maneras. Sí. Con lo que voy a explicar, con eso no quiero decir que la interpretación que voy a presentar es la verdadera o es una verdad absoluta. Es una de las muchas. Y me dediqué a estudiarla y pude hacer esta conclusión. Aquí va. La Biblia dice en el libro de Levítico, capítulo 12, en su verso 2 al 5, que al nacimiento de un niño varón, su madre queda inmunda por 7 días y luego 33 días que la lleva al número de 40 días. 40 días. Igualmente, la Biblia dice que cuando la madre da a luz una niña hembra, entonces ella queda inmunda por 14 días y luego 66 días, lo que lo lleva al número de 80 días. Es decir, que cuando nace un varón, la madre es inmunda o pasa el proceso de purificación entre 0 a 40 días. Pero si lo que nace es una niña hembra, una niña, entonces el proceso de purificación es doble. Usted puede encontrar esta lectura en el libro de Levítico capítulo 12, en sus versos 2 al 5. ¿Por qué razón hay una gran diferencia entre el nacimiento de un varón y el nacimiento de una hembra? Algunos han argumentado que la razón es porque los judíos, los hebreos, en su estructura de conocimiento, eran racistas y tenían un problema contra la mujer. Y al tener un problema contra la mujer, ellos entendían que cuando la mujer traía al mundo a una hembra, entonces el proceso de purificación era el doble que del hombre. Esa es solamente una simple postura. Pero esa postura tiene problemas porque entonces esa postura descarta en su totalidad que Dios es quien está dando las instrucciones. O sea que si es Dios que está dando las instrucciones, Dios tiene la respuesta a esta pregunta. La otra es, y esta es científica, muy importante, es que cuando durante el proceso que una mujer está creciendo dentro de ella un varón, es diferente a cuando es una hembra. Y que cuando nace el varón, la mujer internamente no queda igual que cuando nace una hembra. Es decir, que al producir una niña hembra internamente, su sistema no queda igual que cuando es un hombre y necesita más tiempo para la recuperación. Esos son datos científicos. Ahora, vamos a lo que es el contexto bíblico. Esta teoría que voy a presentar es muy importante, igual que las demás, pero como es la mía, yo la considero importante. Y es lo siguiente, que según algunos
pensadores, según algunos teólogos de corte hebreo, ellos dicen que cuando una mujer trae al mundo a un hombre, a un varón, ella está trayendo a un pecador al mundo, a un pecador, a un solo. Y que el tiempo de recuperación por haber traído a un pecador, o sea, su tiempo de inmundicia, es el equivalente a 40 días. Pero dicen que cuando es una hembra, y siendo la hembra la retenedora de lo que pone el varón en ella, entonces mientras un varón era un pescador, entonces la hembra es una multiplicación de pecadores. O sea que cuando nace un hombre trae un pecador, pero cuando nace una hembra, entonces pueden ser muchos pecadores. Y según esta línea de pensamiento, esta es la razón por la cual el tiempo de purificación, el tiempo de inmundicia de la mujer varía entre una mujer, entre la niña hembra y el niño varón. El niño varón 40 y la niña hembra 80. Entonces, ¿cuál sería la posición más correcta en todo esto? Le quiero decir que teológicamente no hay nada que pueda ayudarnos a resolverlo. Lo que sí podemos es tener que un poco de ayuda de la ciencia médica. Si la ciencia médica ha probado que cuando una mujer da a luz un hijo varón, para ella volver a quedar embarazada, ella puede quedar embarazada entre 21 a 40 días. O sea que puede quedar embarazada después de haber dado un hijo varón, salido un hijo varón, ella puede quedar embarazada cuando el parto es normal entre los próximos 21 días. Y ha sucedido. Pero la ciencia médica dice que las mujeres, cuando le nace una hembra, el proceso para quedar embarazada debe de sobrepasar los 60 días en adelante. Esto es científico. Esto no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces, de ser así, entonces nos vamos a la última posición, y es la posición ortodoxa, que dice lo siguiente, que cuando la mujer da a luz, la mujer queda totalmente, internamente, muy golpeada por el proceso de los 9 días de tener a un niño dentro, y que ese proceso necesita un tiempo prudente de recuperación. Y por eso el Eterno dice que son 40 días. Pero cuando la niña es hembra, cuando es una hembra que nace, entonces el proceso es de 80 días, porque según la ciencia médica, el proceso de recuperación es mucho más largo. Pero la línea ortodoxa dice lo siguiente, que es posible que la ciencia médica tenga razón y que lo que sucede es que para que la mujer pueda recuperarse, Dios entonces le da un espacio de tiempo de 40 días en recuperación, lo cual en esos 40 días el esposo no puede allegarse sexualmente a ella. Y eso le da el tiempo de ella recuperarse. Entonces, cuando es una hembra que nace, entonces el tiempo es doble, porque la recuperación también es doble. Y para que la mujer se recupere, que vuelva a estar en su estado normal, entonces Dios prohíbe que la mujer sea tocada sexualmente por 80 días. Y después del día 81 en adelante puede ser tocada. Esto es ley para los judíos. El hombre judío no toca a su esposa sexualmente hasta pasado los 41 días cuando nace un varón, y no toca a su esposa hasta pasado los 81 días
cuando nace una hembra. Esto es ley para la cultura hebrea. Y estas son las posiciones, la cual explica por qué para una hembra es el doble que para un varón. Espero que te haya gustado y te invito a que nos siga en nuestro canal www.youtube raya Revelación 16:16. Seguiremos aportando cortas enseñanzas y largas enseñanzas durante la semana para bendecir al pueblo de Dios. No creemos que tenemos la verdad absoluta, no, pero sí creemos que tenemos algo de Dios que aportar a esta generación. Algunos la aceptan y otros la rechazan. Alguien me dijo a mí, lo que los maestros de teología exponen, lo que ellos exponen, es aceptado por 30%, es rechazado por 10% y otro 60% lo cuestiona. Así que, bendiciones.